Hoy os enseño los avances en fiabilidad y comportamiento. En la toma de contacto habíamos visto que la presión de aceite se venía a cero en apoyos largos y que el comportamiento era demasiado brusco como para poder apretar en las curvas rápidas. Para lo primero he valorado 4 opciones. Un depósito presurizado a Kusum, que he descartado por implicar perder prácticamente el maletero. Carter Hardtech, del que se sabe de su perfecta eficacia en la copa PCGB, pero que he descartado por escasez y por precio. Tercera opción, tabicado tipo X51, un diseño propio de Porsche, pero que a priori no solventa por sí mismo el problema. No descarto añadirlo en un futuro, pero me he decidido por empezar con la opción de ampliación del Carter original, la cual tiene el mismo fundamento que el Carter Hardtech, solo que simplemente añadiendo un espaciador con el que igualmente se aumenta en unos 2 litros la capacidad, además de sumar un tabicado horizontal. He tenido la suerte de que para esta y otras piezas la tienda Design 911 ha querido colaborar para el proyecto. Es una tienda online con un catálogo muy completo para Porsche, tanto de recambio original como de piezas aftermarket de todo tipo. Si bien son de Inglaterra, disponen de almacén en Países Bajos, por lo que el envío a España es ágil y sin aduanas. En la descripción dejo el link a su web. Además del cárter, también cambio algunos componentes de la bomba de aceite por sus respectivas versiones mejoradas, que ayudan a mantener mejor la presión de aceite a ralentí cuando está muy caliente, lo cual también ocurrió en septiembre tras correr con 27 grados de temperatura ambiente. Y es que se llegaba a encender el testigo de presión de aceite a ralentí justo cuando paraba en boxes. Este cambio de componentes debería solventarlo o al menos ayudar. Seguimos con las toberas de las bombas de retorno de aceite por las de la siguiente generación 987. Resulta que estas toberas que trae originalmente el 986 hacen cuello de botella en dicho retorno, por lo que en circuito limita la velocidad a la que se rellena el cárter, siendo también esta una modificación común. Volviendo al tabicado, le añado una barrera extra de la misma forma en la que lo lleva el de Hardtech. Bueno, aquí tiro de creatividad y artesanía, cosa que no creo que os pille por sorpresa a los que me seguisteis en Foro Coches. Hubo cosas peores, ¿verdad? Empleo una lámina de aluminio a la que le voy dando forma a mano. La dejo con cierta tensión para que quede firme en su sitio, pero también le añado unos puntos de soldadura para asegurar su posición y que no vibre. Para soldar aluminio es necesaria una máquina de corriente alterna, mientras que la mía es de corriente continua. Pero como solo es necesario para dar un par de puntos, cambio la polaridad de la antorcha a positivo, retiro la capa de alumina con una lija, que eso hay que hacerlo igualmente, caliento también el aluminio con una pistola de calor y con todos esos detalles consigo hacer el apaño. Pasamos ahora a la cuestión del setup. En la tanda anterior, el subviraje en la entrada a curva lo hacía impreciso, mientras que a media curva se descolocaba bruscamente de atrás. Para mitigar esto, cambio de un paralelo total de 0 milímetros a una divergencia de 2 milímetros, lo cual hace que el coche sea más ágil en el primer gesto de volante, pero que a media curva, según sigues metiendo más volante, tienda al subviraje. Esto debiera compensarlo y resultar en algo más equilibrado. En esa misma idea, cierro también el eje trasero de 1 a 5 milímetros, en busca de que en la segunda mitad de la curva sea menos sensible a rotar sobre sí mismo cuando piso el acelerador. Dicho esto, y sin ninguna mejora de rendimiento como tal, entro a rodar apenas 20 minutos. Reservé tan poco tiempo de pista para asegurarme de solo entrar a valorar que todo funcione bien, sin acabar liándome. Y es que tras varias semanas trabajando en el coche, en ese momento en el que por fin lo estás disfrutando, es difícil controlarse, al menos para mí lo es. Empiezo comentando lo que es más importante para mí, la presión de aceite. Mientras que en la tanda anterior el reloj se iba en algunas curvas a 0, en esta ocasión no he visto ninguna curva en la que se haya bajado de 1,5 bares, siendo 2 bares lo más común, así que el nuevo tabicado se nota bastante. Respecto al comportamiento, y sin ser un cambio abismal, sí he conseguido lo que buscaba. El coche sigue siendo sobrevirador y rota de una forma excepcional sobre sí mismo, con la diferencia de que ahora lo hace de una forma algo más predecible y con una transferencia de pesos más natural. Aparte, la entrada a curva ahora es un poquito más precisa. Tiene un inicio de giro más franco y no hay tanta incertidumbre de cuándo se va a ir de atrás. Es más predecible.
En esta otra curva se puede apreciar que mientras está sobrevirando es más estable, haciendo y deshaciendo volante con menos urgencia que antes. Por ejemplo, aquí comparo la diferencia en la misma curva en la que, si bien en las dos se escapa el culo, salta a la vista la velocidad a la que lo hace en cada una. Sigue siendo un coche que hay que conducir estando alerta, pero al menos ya no siento la necesidad de santiguarme antes de subirme a él. No voy a olvidarme de comentar que esto va de un objetivo de tiempo por vuelta. En la primera entrada de septiembre rodé varias vueltas en 2 minutos y 1 segundo, y como podéis ver en esta segunda ya estamos en 1,58, lo cual empieza a evidenciar el potencial del coche. Y es que os recuerdo que los neumáticos son normales de calle con 7 años encima. Aparte, yo estimo unos 2 o 3 segundos por vuelta que me estoy dejando y que tengo que trabajar a base de afinar las trazadas. Como nuevo problema a solucionar, todas las vueltas el motor echaba por el escape esta nube de humo blanco tras subir la rampa Pegaso. Solo en esta curva, en el resto de curvas e izquierdas nada. Mi principal sospecha es el sistema AOS, que viene a ser el respiradero del cárter de estos motores. Es un problema frecuente en estos coches que debería solventarse simplemente sustituyendo la pieza por otra nueva. De no hacerlo, se corre el riesgo de que acabe entrando alguna dosis grande de aceite en algún cilindro y doble alguna biela. En cualquier caso, me considero afortunado de que hasta el momento los problemas se estén presentando poco a poco sin desencadenar en un fallo total y repentino del motor. Si todo va bien y el AOS llega a tiempo, correré esta Nochevieja 2 tandas de 20 minutos. No es prioritario aún mejorar el tiempo, sino, como decía, poder sumar horas de pista, ya que trabajando las trazadas aún van a salir esos 2 segundos más, estoy convencido. Como dije al inicio, la idea es que no deje de ser un coche de calle. Lo ambicioso del objetivo no es tanto el 1,50 en sí, sino el hacerlo a base de exprimir lo que el coche puede hacer, dejando las piezas para lo último. Sin nada más que añadir para esta ocasión, espero que os hayan gustado los avances y nos veamos en unas semanas con la crónica de la próxima entrada a pista. Un saludo.